Vamos a orar, vamos a arrancar ese tiempo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de volver, Señor, a este tiempo. Te pedimos que este tiempo pueda ser de bendición, de crecimiento, de desafío. Anímanos, Señor, en medio de la tarea que tenemos frente a nosotros, en medio de el llamado que nos has hecho de forma particular, Señor, a cada uno. Y Padre, queremos servirte de una manera más intencional, de una forma más informada, pero sobre todo, Señor, de una manera que fluya desde nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe en este tiempo, nos dé sabiduría, nos ayudes a ver las verdades que necesitamos aprender, recordar o enfocar, Señor. Danos de tu gracia para toda esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué bueno que ya estamos por aquí. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Pudieron hacerla? Recibí algunas. Por esta ocasión voy a darles un plazo más largo con esa tarea que yo, la verdad es que se me pasó mandarles el recordatorio y se me fue y hasta ahorita fue que me acordé que estaba justo en la oficina. Yo la estaba Entonces, abriendo ahorita, perdón, y la abrí y dije, wow, no la vi, no, él acaba de enviar a la ok, una y hoy no es se día que preocupe, yo, sí, y no se ahorita no preocupe, sé si tenga la opción entre cerrar y abrir cámaras, a veces me es muy complicado entrar los no te miércoles preocupes. porque estoy haciendo preparación de alimentos para el ministerio de la mañana de entregar alimentos. Entonces ando con el Mm, café, la avena, los panes y todo esto. Entonces o hago la clase o le hago la previa, pero por eso le ándale, podría pagar mientras le muevo algo allá. Pero estoy al pendiente y las estoy escuchando. no te preocupes, Cristina, está muy bien. Gracias. Qué gran bendición el ministerio ese de los alimentos. Oigan, pues miren, entonces, ¿qué les parece si hacemos esto? O sea, yo sé que algunos sí lo pudieron hacer, obviamente tendrán una consideración por ahí en su participación, pero también por tema de que no les compartía tiempo el recordatorio. Digo, como quiera, ya lo habíamos dicho en la clase, pero vamos a hacer una consideración de esa tarea, ¿sale? Entonces, para que lo puedan revisar, lo puedan ver con calma, les mandé la presentación, que creo que también puede ser de mucha ayuda. Y me gustaría hacer un ejercicio. La clase de hoy es como unir algunos puntos, ¿ok? Unir algunos puntos y me gustaría escuchar, hemos hablado de los dos últimos temas, fue la historia de la redención, como entender el Evangelio en esta forma de una historia, como creación, caída, redención y consumación. Y por otro lado, también hemos hablado de las cuatro imágenes o metáforas del Evangelio, ¿ok? Y quisiera recapitular un poquito nada más, porque el tema de hoy es cómo lo hacemos más como práctico y personal, porque hoy vamos a hablar del testimonio personal. Yo sé que es muy probable que si llevas mucho tiempo en la fe ya tengas una manera de contar tu testimonio. Esto no es reemplazar tu historia para nada, pero sí te va a ayudar como a darle más forma, ¿no? Como tener una herramienta para poder compartir tu testimonio personal, que a veces, no sé si les pasa, pero empezamos contando de un punto a otro, nos vamos dando vueltas y a veces no tenemos muy en orden como nuestra propia historia. Entonces el día de hoy la idea, la meta es poder trabajar nuestro testimonio personal. Pero me gustaría, eso es una participación abierta. ¿Alguien quisiera compartirnos lo que más ahora sí que se llevó de la clase de la historia de la redención? ¿Alguien quisiera mencionar algo así brevemente? La historia de la redención, estos cuatro momentos de creación, caída, redención y consumación. Algo que quieran recordar que les pareció lo más interesante o algo nuevo para ustedes. ¿Quién se anima? O
de las cuatro metáforas, si quieren. Pueden elegir cualquiera de las dos clases. ¿Quién dice yo? En lo que voy aquí abriendo la presentación de hoy. Mm, Bueno, yo. sí. Eh, no lo escucho, profe. No, Ah, no ok. sé si. Ya, adelante. Sí. Pues a mí lo que más me quedó fue, bueno, varias cosas, pero una de las que más me quedó fue la parte de cuando hablamos de la creación, que dijo que Dios dijo que todo era bueno, ¿no? Todo lo había hecho bueno y cómo de pronto yo personalmente, no sé si a los demás les pasen, como que me pierdo eso, me brinco eso y me enfoco más en lo que estaba mal. Por ahí en la tarea le escribí que también me dejó muy impactada esto de glorificar el pecado, ¿no? Porque sí, de pronto como que tiendo a ver lo que me equivoqué, lo que fallé o lo que está mal en el mundo o todo lo malo que hay y pierdo ese punto, ¿no? Ya. Entonces me gustó mucho ese enfoque de decir, bueno, sí existe una realidad, pero esta realidad que están viendo mis ojos físicos, porque la realidad verdadera es lo que Dios hizo y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces eso Mm, como algo más en tu perspectiva, ¿no? Que estás dejando sí. fuera. Ujú. Sí, Ujú. suele pasar ese tema de la bondad de Dios en la creación, porque como que a veces creo yo que de forma no, a veces no intencional, como que olvidamos esa parte y siempre empezamos con las malas noticias, ¿no? Pero la verdad es que no empieza la Biblia con malas noticias, empieza con un mundo hermoso, bello, creado a imagen, creado por la palabra de Dios y con seres humanos hechos a la imagen de Dios, ¿no? Eso es el principio de la creación. Entonces, olvidarlo, pues nos centra mucho en el tema de lo que está mal, ¿no? Y no tenemos una referencia de cómo empezó todo. Entonces, gracias, Pati. ¿Alguien más quiere participar? Puede ser de la historia de la redención o puede ser de las cuatro metáforas del Evangelio también. ¿Quién se anima? Perla, Alma, es su momento. Alma, Sí. bueno, yo creo que cada parte tiene algo suyo, ¿no? Y profundo, cada cosa que vemos desde la restauración, la fe, la gracia, la caída, todo tiene parte importante porque nada es menos, nada es más, todo es importante, es la esencia del Ok, evangelio. pero ¿qué fue lo más importante para ti, Alma? Sí, sí, Bueno, todos bueno, tienen mucha lo profundidad, más pero. importante para mí es la restauración. Ok. La restauración, porque, ¿por qué? Porque a veces creemos que no tenemos como que pues el perdón o no tenemos como que no nos Mm, sentimos como limpios, como que estamos mm, completamente sucios y no tenemos como esa confianza de llegar al Padre, ¿no? Al lugar santísimo. mm. Entonces, yo creo que sí, la La parte de la restauración. redención, la La restauración. redención. Sí. Buenísimo. Sí, este sentido de que siempre necesitamos algo, ¿no? O sea, hacer algo más para ser perdonados, amados, limpiados. Pero la redención nos dice que hemos sido completamente limpiados, ¿no? Es algo que necesitamos recordar. Gracias, Alma. Perla, ¿quisieras comentar algo, lo que a ti te haya llamado, te haya enganchado? ¿Quieres compartir de las metáforas, que nadie ha hablado de las metáforas? Sí, ¿Sí? justo tenía pensado hablar de las metáforas. Ah, perfecto. Me gusta. Creo que me parece un tanto interesante y me gustó porque es como hay algo para cada persona. O sea, hay algo específico para cada persona y desde ahí puedo notar, cómo vemos, ay, es que cómo lo explico, el hecho de que Dios haya creado algo tan específico aún para cada tipo de persona, por ejemplo, las metáforas, vemos que, bueno, yo lo traté como de contextualizar así,
de que si hay culpa, yo lo visualizo con la de la ley. Si hay como sentimientos de soledad, con la de relación. Si hay, no sé, por ejemplo, pena o algo así, como indignación, como lo que mandé en mi tarea, pues hay limpieza y lo demás, pues poder. Pero me encanta la forma en la que hay una forma y hay una metáfora para cada tipo de persona, para cada tipo de situación. Y en base a esto también hay una historia en la Biblia que también nos ayuda como a, ok, no solamente esto es creación del hombre, sino que aquí en la Biblia también está palmado esta forma en que se vivió. Y eso me llamó mucho la atención. Me voló la cabeza cuando estaba terminando de ver la clase. También me encantó la gráfica, el cuadro comparativo, cómo hacía la comparación ahora sí que con todas. Y digo, wow, o sea, cómo es Dios que aún para con cada uno de nosotros tiene como esa forma específica. Y eso fue lo que a mí Gracias, me llamó Perla. más la atención. Gracias. Y sí, es verdad. También quería agregar algo ahí, el comentario de Perla, que no sé si, creo que lo mencioné en la clase pasada, pero quiero que no se vaya como a perder. Muchas veces sí hay una, o sea, sí hay una metáfora como la que es la más fuerte para hablar con una persona, pero muchas veces hay combinaciones, ¿no? O sea, como puedes tomar elementos de otros, porque las personas somos complejas y muchas veces hay varias cosas del quebranto en una misma persona, ¿no? Y bueno, Dios y su espíritu ya nos van guiando para poder hablar su verdad. Pero sí, completamente. Gracias por la sí. El ver cómo Dios nos habla eh, y viene a donde estamos, ¿no? Es un Dios que se encarna, que puede compadecerse, como dice Hebreos. Es alguien que puede compadecerse realmente de nuestras debilidades. Y para muestra vemos cómo Él habla a nuestro corazón, ¿no? Habla a nuestra debilidad, habla a nuestro pecado, a nuestro quebranto, y no lo hace de una sola manera. Vemos cómo Él está hablando continuamente de diferentes formas. Y si quieren como tener un poco más de, como de profundidad en este tema, hay un libro increíble de el pastor Tim Keller que se llama Encuentros con Jesús. Encuentros con Jesús es un libro que aborda cómo Jesús tiene conversaciones con diferentes personas en los evangelios. Y ahora que ya tienen este cuadro, se van a dar cuenta, aunque el pastor Tim Keller en el libro no dice como metáforas de tal, 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 ¿no? Pero ya cuando ustedes tienen esta idea, van a ver que el libro, el enfoque del libro es mucho eso, o sea, cómo Jesús da respuestas a diferentes personas en diferentes circunstancias y él está hablando el evangelio, la misma verdad, pero de una manera, con un empaque distinto, ¿no? O sea, el empaque es diferente, la puerta de entrada de Cristo a la vida de las personas es diferente, pero el mensaje es el mismo. Entonces, está muy bueno, se llama Encuentros con Jesús, es un gran libro, un gran recurso del pastor Tim Keller, Timothy Keller. Y bueno, pues les dejo ese recurso por ahí, si alguien quiere seguir explorando, es un recurso muy, muy bueno para ese tema. Y bueno, pues lo prometido es deuda, vamos a la clase. Qué bueno que pudimos conversar, hacer como una recapitulación es bueno, porque justo hoy vamos a hablar del testimonio personal. ¿Qué es el testimonio personal? ¿Alguien quisiera mm, dar alguna idea? ¿Qué es lo que cree o que ha visto que es el testimonio personal? No hay respuestas incorrectas acá. Me gustaría saber cuál ha sido su experiencia. ¿Han escuchado testimonios personales? Yo supongo que sí. ¿Quién quisiera participar? ¿Qué- ¿Cómo definirían un testimonio personal? Cristina, ¿quieres participar? Sí, perdón, así como que la palabra me pega, me Mm, siento que he crecido con testimonios personales, o sea, son mm, impactantes, o sea, son increíbles, o sea, te quedas tú, wow, o sea, eso, en serio, o sea, ¿cómo? Y es algo muy interesante, es algo que, así lo nombro, impactante, que es impactante. sorprendente, que es Mm, algo que no lo crees, pero pasó y en una persona, y lo da, pasan al mm, frente, lo dicen, es en una prédica, en la oportunidad de que dicen, y el hermano tal va a pasar a dar un testimonio.
y te quedas. Y esos son testimonios personales, o sea, que en sí, de otra persona, pero al final de cuentas es algo personal, real, Ujú. impactante, increíble, cierto. Ok, gracias, Cristina. Sí. Sí, es como algo muy, muy íntimo, ¿no? Muy personal. Y también es como tú lo mencionas, ¿no? O sea, no hay forma de refutar a una persona porque está contando su experiencia. Entonces, está muy bien. ¿Alguien más quiere platicar un poco de este tema? ¿Qué es un testimonio personal? ¿Han escuchado? ¿Alguno les ha impactado mucho? No sé, cuéntenme. Hay personas que se han convertido con testimonios de otros. Yo o sea, no es mi caso, pero creo que sí hay personas que creo que se han convertido. ¿Alguien de acá tiene esa historia? No. ¿No? Ok. Bueno, vamos a avanzar. Quizá también hay que hacer una distinción. Es cierto que Cristina dijo que había testimonios muy impactantes y claro que hay como dos tipos de testimonios, ¿ok? No vamos a hablar de uno en concreto, vamos a hablar de otro. Hay testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? O sea, puede ser como am, historias, historias en concreto de milagros, de situaciones complicadas que Dios nos ayudó, que vimos su mano. Y hay otra que testimonio personal aquí, o así que lo que estamos refiriéndonos es tu historia de conversión, ¿ok? Que también son impactantes, también lo son. Pero quería hacer la distinción solamente, ¿no? O sea, hay testimonios personales que tienen que ver con nuestra vida con Dios, con lo que Él hace, pero hoy no vamos a hablar tanto de esos, aunque echen mucho ojo a la clase el día de hoy, porque también les va a ayudar a que cual sea el testimonio que estén, el tipo de testimonio que estén contando, también puedan dar un enfoque muy cristocéntrico a la forma de contar su testimonio, ¿ok? Entonces, no vamos a hablar tanto de los testimonios como de particulares de sanidad o de cosas que pasamos ya en la vida cristiana. Vamos a estar abordando más bien hoy testimonio personal como hablando de la conversión, ¿ok? Solo quería hacer la distinción. Lo que comentó Cristina es totalmente relevante también, porque es cierto. Van a ver que hay muchos elementos de los testimonios como los que platicaba Cristina en los testimonios de conversión también. Entonces, ¿cómo? La pregunta aquí sería, ¿cómo puedo usar mi historia personal de conversión para evangelizar, para compartir mi fe, para hablar de Jesús? ¿Ok? Y eso es muy clave. ¿Cómo puedo usar mi historia personal de conversión, de cómo vine a Cristo, como una herramienta de evangelización? Si te fijas, normalmente luego hay muchos cursos que son útiles. La verdad es que creo que cada curso de evangelismo tiene sus fortalezas, pero hay algo que Dios te ha dado, ya lo tienes. No tienes que hacer nada para tener tu historia, porque ya la tienes. Dios ya te la dio. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestro testimonio personal, que es algo que ya tenemos, para poder hablar de Jesús a otros? Algo importante es una distinción. Nuestro testimonio no es el Evangelio. Nuestro testimonio apunta al Evangelio. Nuestro testimonio no es en sí Jesús, pero apunta a Jesús. Mm, Vamos a hablar de esto también. Eh, una forma de poder definir, dar un concepto a lo que es testimonio personal es esta, es contar la historia. Esto es muy importante, de cómo llegaste a tener una relación con Dios por medio de Cristo y cómo Él sigue transformando tu vida. De verdad que cada palabra aquí está muy, muy bien cuidada. Yo me estoy basando en un material que vi hace años de un pastor que admiro mucho también en ese tema. Se llama Wilbur Madeira. Él está en Mérida y él tiene un material buenísimo sobre esto. Yo estoy tomando mucho de este material para la clase de hoy. Y me parece una definición súper, súper, o sea, que deberíamos de tener muy en claro cuando hablamos de nuestro testimonio. Es contar la historia de cómo llegaste a tener una relación con Dios por medio de Cristo, yo le pondría ahí un espacio,
y cómo Él sigue transformando tu vida. ¿Qué quiere decir esto? A veces lo que ocurre en los testimonios personales con, ocurre muchas veces por descuido, pero también ocurre muchas veces por razones pecaminosas, debemos de admitirlo. Eh, Lamentablemente nuestro testimonio personal, si no estamos centrándolo en Cristo, puede estar centrándose en nosotros. Entonces nuestra historia se convierte no en una historia que apunta a Cristo, sino que apunta a nosotros. Yo he cambiado, yo he podido tener una vida diferente. Antes era así y ahora soy así y ya, ¿no? Es como, ok, la gran pregunta siempre que cuentes tu historia de conversiones, pregúntate, ¿quién es el héroe de tu historia? ¿Quién es el héroe de tu historia? Cuando tú hablas de tu fe, cuando tú hablas, porque tú puedes, yo tengo una gran fe en Cristo, yo tengo una gran fe en Cristo. Fíjense esta frase, yo tengo una gran fe en Cristo. ¿De quién estás hablando? O sea, estás usando a Cristo como, pues como una especie de adorno, pero ¿de quién estás hablando realmente? Estás hablando de ti. Estás diciendo que tú tienes una gran fe. Entonces, muchas veces nuestros testimonios personales, y creo que es muy buen tiempo en esta clase para pensar en eso. O sea, de qué manera nuestro testimonio, nuestra historia de conversión, puede ser un instrumento de mucha bendición, pero también puede ser que nos desviemos y puede ser que ese poder que Dios ha dado a esa historia se diluya porque estamos tan centrados en nosotros mismos. Entonces, el día de hoy, la meta es poder curar, ¿no? Poder limpiar muy bien como nuestras palabras para poder glorificar a Cristo, presentar a Cristo a través de nuestra historia. Aunque es nuestra historia, el personaje principal es Cristo. Es algo que debemos de tener muy en cuenta. Y de verdad, apúntenlo, no sé, tómenlo por ahí, ténganlo en la mano. Esta definición me parece muy buena. Y otra cosa es que muchas veces los cristianos cuando contamos nuestro testimonio es como yo antes era así y ahora soy así. O sea, como un antes y un después. Y eso es cierto, o sea, sí hay un antes y un después, pero ese después tiene un presente continuo. O sea, Dios nos sigue transformando. No somos obras de arte terminadas. Dios sigue trabajando en nosotros. No hay día en el que no luches contra el pecado. No hay día en el que no dependas de la gracia de Dios. No hay día en el que no sigas cambiando, creciendo. Entonces, es muy importante seguir, o sea, enfatizar esto. O sea, no somos glorificados todavía completamente. O sea, Dios tiene mucho que hacer en nuestra vida y animar a las personas a vernos de esa forma también es bueno. O sea, no solamente decir, pues ya, Dios terminó todo lo que tenía que hacer en mí, yo era esto antes y ahora soy esto y ya, se acabó. No es cierto. Tu historia con Dios sigue hoy, aún después de tu conversión, 2 días, 3 días, un mes. 20 años después de que viniste a Cristo, Él sigue transformando tu vida y eso forma parte también de tu caminar con Dios. A veces dejamos mucho esto fuera de nuestra historia y eso da la sensación de que los cristianos ya cuando venimos a Cristo no tenemos ni problemas, ni dudas, ni luchas, ni cambios, ni nada. O sea, es como ya estoy en Cristo y entonces ya no me muevo ni un milímetro. Y no es cierto, Dios sigue trabajando en nosotros. Filipenses 1:6 lo dice, porque aquel que empezó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces eso significa que no somos una obra terminada, estamos en proceso todavía y eso forma parte de tu historia todavía de conversión también. Vamos a avanzar. Vamos a ver estos 3 casos. Quisiera que voluntariamente alguien dijera, yo agarro el Gadareno, yo la Samaritana y alguien más, Pablo. ¿Quién agarra el Gadareno? ¿Quién va con Gadareno? ¿Quién dice yo? Alguien con la Samaritana y alguien con Pablo. ¿Quién nos ayuda?
¿Cuántos somos? Somos 5. Ok. Yo voy con Pablo. Gracias, Pati. ¿Quién va con la samaritana? Yo, Yo, bueno, Está ¿quién sabe? bien, 2 personas pueden ir con la samaritana, Cristina y Perla, está bien. Y Alma, te toca el gadareno. Porfa, vayan al texto, ténganlo a la mano, por favor, ahorita. En el caso de Pablo, déjenme ver si seleccionamos más bien el más corto por temas de tiempo. Entonces, del 5 al 14. Sí, vamos con Filipenses, ¿sale? Vamos a tomar, en el caso de Pablo, vamos a tomar Filipenses, no Hechos, porque Hechos está un poco más largo, ¿vale? Aunque valdría la pena, pero creo que por temas de agilidad ahorita del tiempo, vamos con Filipenses. Entonces voy a dejar unos 3 minutitos. Quiero que no hay que hacer absolutamente nada más que observar el pasaje. ¿Qué es observar el pasaje? No es hacer comentarios, simplemente enlistar lo que ven en el pasaje acerca de el testimonio, ¿ok? Acerca del testimonio. Estamos hablando del testimonio. ¿Qué elementos del testimonio ven en estos pasajes? Es nada más observar, literal, o sea, si dice que al octavo día fue circuncidado, fue circuncidado al octavo día. Así, literal, hacer una lista de observaciones del pasaje. Voy a dejar aquí un cronómetro, creo que sí puedo. Vamos a dar unos 3 minutos, ¿vale? ¿cuál es Y el de la samaritana, perdón? Juan 4, 28 al 30. Si necesitas más contexto, puedes ampliar el pasaje un poquito más, ¿sale? 38 al 39, perdón. Del 28 al 30. No, 38 y 39. Déjame compartir pantalla de nuevo. Ahí está. Juan 4, 28 y 30. 28 al 30. Entonces sí. Sí, perdón. Cristina y Perla, yo creo que vamos a ampliar un poquito su lectura, ¿sale? Para más contexto. Entonces, um, vamos a... Híjole, a ver si no queda muy grande, muy largo para ustedes. Desde, desde el 9, sale desde el 9 al 30. Así que vamos a dar tiempo como quiera. Voy a ampliar el tiempo que tenía aquí. Ok, vamos a dar 5 minutos. No se preocupen, es solamente hacer observaciones de lo que veamos acerca del testimonio, ¿sale? Del testimonio de estos personajes. Testimonio. O sea, de su historia con Jesús, ¿vale? Su historia de conversión con Jesús. Ya casi termina el tiempo por aquí. Listo. ¿Qué, qué encontraron? ¿Quién empieza? A ver, empezamos con el Gadareno. ¿Quién quiere compartirnos sobre el Gadareno? ¿Qué, qué observó en ese tema de cómo sería la historia de este hombre con Jesús? Que, que era un hombre endemoniado Ujú, y que se encuentra con Jesús. Dice que ok. se fue al encuentro con Jesús. Ujú, Era un hombre pues que vivía en los sepulcros, sin ropa, ujú, y dice que cuando vio a Jesús lanzó un gran grito, postrándose a sus pies y le exclamó en gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Verdad? Le rogó que lo liberara de los demonios. ujú, Y dice que pues acá en el 32 dice que los mismos demonios le rogaban a Jesús que pues que no los destruyeran, ¿no? Que los mandaran a ujú, los cerdos. Y bueno, pues en el 35 dice que pues después sucedió que vieron a Jesús y hallaron al hombre. Bueno,
y vieron a Jesús los que habían sucedido y vieron lo que habían los que habían visto, Ujú. vaya, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido Mm, en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y ya en el número 38 pues dice que pues Jesús lo manda, ¿no? A que cuente cómo Dios había sido bueno con él. ok. ¿Cuál es el pasado de este hombre, Alma? O sea, ¿cómo lo describirías, el pasado? Tormentoso, no tenía Tormentoso. paz, no Mm, tenía paz, desesperado, ujú. mm, pues apartado de Apartado. la sociedad, sí. Mm. ¿Cuál de las estoy metiendo un poquito más de las clases anteriores, pero ¿cuál de las metáforas del Evangelio crees que puedes ver más claramente en la historia de este hombre? La liberación. Liberación, claro, ahí está muy, muy clarita, ¿no? O sea, Ujú. está bajo la influencia de estos espíritus que lo dominan, que lo controlan, y Jesús viene y con su poder lo libera. ¿Y cuál es el después de Cristo de este hombre? Bueno, dice que tiene que contar lo que Dios ha hecho y pues ¿Cómo, pero seguir. cuál es la realidad después de que Cristo aparece en la vida de él? O sea, ¿cuál sería el cambio de vida del Bueno, Gadareno? ya, pues obviamente ya va a poder socializar, Ujú, va a poder, tiene paz, ¿verdad? Ya no está mm. atormentado. Yo creo que esa sería la vida y sería el ¿Y testimonio de cómo, él. y cómo lo describe el pasaje? Porque hace una descripción de él, ¿cierto? En Lucas, ¿cómo describe físicamente al hombre? Dice 8:39. ¿Cómo lo describe? Pues en el, De Josué la barca, el hombre que ha sido liberado de pesca. dice que Aquí está, está, porque mandaron los en el 29. en el 35 más bien. En el 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Fíjate, Jesús y hallaron que al dice, hombre ujú, quien había sido salido los demonios sentado a los pies de Jesús, ujú, vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo, pues ujú, arraigado y cimentado en Cristo. A los pies de Jesús, a dice. los pies de Jesús, vestido, Ujú. ah, con una actitud completamente distinta. Ok, Con vemos vestidos que hubo nuevos. un cambio muy radical, sí, claro, con Ujú. vestidos nuevos. Esta historia, pues, es una fotografía de la historia del Gadareno, ¿no? Nosotros estamos viéndola como desde afuera y podemos ver los detalles de la vida del Gadareno. ¿Alguien quiere hablarnos de la Samaritana? ¿Quién quedó con la Samaritana? Ay, me perdí. Muy bien. ¿Quieres empezar, Cristi? Ayúdanos. ¿Qué viste? Recuerda que son observaciones, o sea, nada más es como cómo era la vida antes de este encuentro con Jesús, qué es lo que viste que pasó en Sí, el encuentro con Jesús y cuál sería como el después de Jesús. Como tú quieras compartirlo, en el orden que tú quieras hacerlo. sí, Jesús se encuentra con ella o tienen el encuentro en el pozo del agua, Ok. la mujer samaritana, y le dice como tú a mí me puedes pedir agua de beber, pero no estaban hablando del agua común, el agua del pozo, porque le dice precisamente que el pozo es muy hondo, de dónde pues Mm, entonces va a tener el agua. Y le dice, él le explica, ¿verdad? Que es un agua que has de beber, el agua viva. Mm, Dice, le respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablaban del agua del pozo, mas la que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él sí, él trataba de explicar lo que ahora entendemos nosotros de la palabra, o sea, el leer la palabra, el beber, el evangelio, pues es no tener sed de tener la vida tormentosa, como dice Alma. En este caso, le estaba diciendo eso, el que bebiere jamás
no tendrá sed jamás, sino el que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte de la vida eterna. O sea, estoy batallando con los lentes. No te preocupes. ¿Cómo era la vida de esta mujer antes de Jesús, Cristina? Era una ¿Cómo? mujer en desorden, una vida en desorden. Él le habla ahí Mm, de ve a casa y trae al marido y le dice, pues es que no es mi marido. Dice, en efecto, el hombre los mm, 5 hombres que has tenido, ninguno es tu marido. Y mm, cuando ella habla de esto, pues le sorprende todo lo que él está hablando. Le dice, ¿acaso eres un ujú, profeta? Entonces también ella lo hace ver, va al pueblo, creo, dice, y le dice, este hombre debe ser el Cristo, porque me relató, habló de mí, ujú. conoce mi vida. Y pues a la gente le sorprendió y realmente, pues, le siguieron, le escucharon. Ujú. Entonces ella pues cambió, entendió que sí es una vida nada buena o no buena, y es donde tuvo conversación con ella. Ok. Gracias, Cristina. Sí, Vemos a esta mujer con esta historia y después de su encuentro con Jesús, animada de compartir. ¿Quieres agregar algo, Perla? ¿Qué viste en el antes, en el encuentro con Jesús y después de ese encuentro con Jesús? Sí, bueno, pues sí, como dice Cristina, pues ante la sociedad, pues ella estaba como muy mal vista por lo mismo de los esposos. Mm. Tenía como una, pues sí, mala reputación, justamente por eso. Después de Jesús, ¿Cómo sabes eso? O sea, ¿cómo sabes de la mala reputación? porque recuerdo, me estaba acordando que también en una clase que tuvimos, creo que sí fue una clase de aquí de enviados o fue en una que tuvimos en la iglesia, Mm, estábamos justo analizando esta historia y creo que era algo mal visto ahí en la, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien ujú, cómo se llamaba ahí, ujú. donde estaba en la ciudad. Lo acabo de leer, Samaria. no me acuerdo. Samaria. Ajá, era mal visto el tener varios esposos. Claro. Ujú. Bueno, según yo, si Sí, estoy mal, corríjame. sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Incluso la hora a la que va, ¿no? La mujer. Se Sí, dice que las mujeres iban en la mañana sí. al pozo, pero ella está yendo a mediodía, Sí, donde no hay incluso mujeres. también, perdón, Ajá. también era mal visto pues que Jesús estuviera platicando con ella, o Ok, sea, muy bien. uno por ser mujer y uno porque no era de ahí. Y también, pues mal visto porque pues se supone que no podían pasar como por ese lugar. Claro, los Entonces, como judíos. que esos factores. Mm. Y cómo fue, Este, cuál fue el punto de quiebre de esta mujer cuando conversa con Jesús? ¿Dónde es que, o sea, porque pues es una conversión medio rara al principio, sí, pero de pronto pasó algo, ¿no? ¿Cuál fue, crees tú, el punto de quiebre con Jesús? yo creo que fue cuando le dijo de sus esposos. O sea, Ok. porque pienso yo que fue como el momento en donde eso hizo a ella darse cuenta que realmente era el Mesías. O sea, porque ¿cómo vas a saber de mí si ustedes ni siquiera pasan por aquí, si ustedes ni Mm, siquiera, o sea, pues no, nunca ya, te he visto y tú tampoco supongo que me has visto, claro. no me conoces. Entonces, siento que ese fue como el punto de que o sea, yo he alabado a Cristo, yo he alabado al Dios, y ahora como que entonces sí, sí existes, ¿no? Algo así. Yo creo que fue Ok. como que ese punto. Muy bien. ¿Y cuál fue su reacción después del encuentro con Jesús? Pues fue ya después de que le cayó el 20 dice la Biblia que corrió a contarle a los demás, fue como o sea, ya después de que Jesús le dijera que es el agua viva y eso, o Ajá. durante eso, después. Después desde lo que conversó con él. Ajá. Sí, pues justo eso fue que sus acciones, pues fueron que ella corrió hacia Ujú, el pueblo y contó que estaba Jesús, el Cristo, el que tanto habían ujú. adorado, y así, que y le pedían a Jesús que se quedara varios días, se Ya. quedó y así. Pero fue como Ok. una felicidad máxima, Ujú. no sé cómo describirlo, pero sí, como una felicidad máxima o algo de que quiero que ustedes también lo vean para que me digan si es real lo que estoy Ya. viendo.
algo así. Muy bien. Sí, y lo más impresionante es que esta mujer es la misma mujer que se va como escondiendo antes de Jesús. Sí lo podemos ver. O sea, primero se está escondiendo como que bajo perfil y de repente cuando se encuentra con Jesús, ¿qué pasa? Se quita ese bajo perfil, esa vergüenza también y va al pueblo y empieza a hablar de él. Entonces, sí hay un cambio ahí también. A ver, Perla o Cristina, ¿qué imagen del Evangelio creen que resuena más fuerte en esta historia? O sea, puede haber varias, pero ¿cuál creen que es la que resuena más fuerte en la historia de la mujer samaritana? No sé si puede ser como la de la limpieza, tal vez. ¿Sí? Limpieza. Por su contexto de sus esposos, como que, Ujú. o sea, como que no tenía un buen pasado, Sí, siento, no sí, sé. claro. Sí, totalmente. Cuando viene Jesús, Jesús pone el dedo en la llaga, ¿no? De esta condición, pero no. La gran diferencia es que probablemente otros hablaban de este tema con ella y lo que hacían era, en su corazón era retraerse, pero cuando viene a Jesús, aunque vemos que él lo menciona, lo que hace en lugar de retraerse es abrirse, ¿no? Es como algo se rompe y ella tiene una libertad que antes no tenía. Entonces sí, es muy probable que limpieza sea la imagen del Evangelio que habla más fuerte en la historia de la mujer samaritana. Hay que probablemente otra que no mencionamos nosotros, pero es justo esta de ser saciados también, porque Jesús habla de esa imagen, ¿no? De ser saciados. No la mencionamos en las imágenes, pero es otra imagen también. La imagen de ser saciados también es una imagen del Evangelio que aparece varias veces en la palabra de Dios. Bueno, vamos a al último caso. Pablo, ¿quién quedó con Pablo? Pati, ¿sí? Muy bien, Pati, ¿qué nos cuentas de la historia de Pablo de conversión? ¿Cómo es? ¿Cómo es el antes? ¿Cómo se encuentra con Jesús? Y después lo que puedas ver en el pasaje. Pues en el antes era una persona con una buena posición social, o sea, llevaba una vida Sí. socialmente aceptable, prestigiosa, Ujú, eh, sí, prestigiosa, tenía una buena posición, un buen testimonio, digamos, de vida, ujú, pero cuando él se encuentra con Jesús, ujú, las cosas que a él le parecían importantes ujú, son transformadas, o sea, su cosmovisión es transformada y lo que antes a él le parecía importante, lo que antes a él le parecía incluso correcto, pues es transformado, cambia ah, totalmente. Y ahora esas cosas que eran importantes para él ya no tienen ningún valor porque lo ujú, que tiene valor para él ahora es Jesucristo y ok. menciona que es este amor de Jesús el que hizo esa transformación en su vida, que lo llevó a que lo único que él quisiera era conocer cada vez más a Jesús y termina diciendo que esta transformación que comenzó en él no ha terminado, sino que cada Ujú, día va siendo perfeccionada, y ya. muy bien. O sea, ni siquiera Pablo habla así como que antes y después y ya, casi que estoy en el cielo, ¿no? O sea, sigue diciendo que Dios está haciendo algo En en él. él. Entonces, muy buena esa observación, Patti. De acuerdo yo sé que tú tienes el más contexto también del testimonio de Pablo, porque a lo mejor este pasaje de Filipenses no nos da un cuadro muy grande, pero si de lo que tú te acuerdes, ¿cuál es la metáfora del Evangelio que más está conectada con el testimonio de Pablo, por ejemplo? Pues yo pienso que sería la de la relación. Relación, ok. Yo pienso que sería esa, porque podría decir también que la de la ley, pero ya sería como que una ley transformada, porque él vivía bajo la ley. Entonces, como que Mm, venir al entendimiento de lo que realmente significaba esa
ley que Ok. él quería O puede ser vivir. una combinación, puede ser una Entonces, combinación de los ajá, dos, claro, ok. sí. Ah, muy bien, muy buena. Sí, yo pensaría más como ley, pero creo que tienes total razón porque eh, Pablo habla mucho de nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Son temas que están ahí en todas sus cartas y probablemente sí, como que este elemento de ser hijo de Dios, ¿no? Con su posición legal delante de Dios ahora restaurada en Cristo, tiene sentido. Y Sí, ahí y nos damos cuenta que no hay también, una forma. Sí. perdón, sí, es que también me recuerdo lo que dice en Gálatas, que, o sea, cuando él se encontró con Jesús, no fue como que de volada fuera con los apóstoles o fuera con alguien, sino que estuvo 3 años y medio, ¿no? Ahí en Samaria. Entonces, Mm, también por eso me inclino un poquito más hacia la de la relación, pero sí, la ley también creo que está ahí metida, sí, transformada. muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ya ven cómo las clases anteriores como que empiezan a conectarse, no como que todos los puntos. Eso es muy bueno tener como esas herramientas ahí, porque te dan una perspectiva un poquito más profunda de las historias. A lo mejor antes decíamos, ah, pues vino a Cristo, ¿no? Sí, claro, pero ¿cuál es su historia? ¿Cómo se ve Cristo en la vida de esta persona? Como, sí, como redentor, pero quizás se ve como aquel que intercede, aquel mediador, aquel, aquel rey poderoso que vence las fuerzas del mal con su poder, aquel que viene y limpia, ¿no? O sea, son diferentes metáforas para hablarnos de la misma historia del Evangelio y es muy padre poder como entenderlo. ¿Por qué? Porque justo vamos manos a la obra, vamos acercándonos a manos a la obra. Eh, Aquí tres razones para compartir tu testimonio personal, para hablar de tu historia. La primera es esta falsa idea de que solamente como evangelistas muy carismáticos o muy que tienen muchos dones de comunicación pueden compartir a Cristo. Eso es falso porque los primeros cristianos eran personas de muy bajo perfil, personas ordinarias, normales, y fueron las que dieron a conocer a Cristo aún antes de que tuviéramos una Biblia. O sea, ellos compartían el Evangelio de las cartas que llegaban, de lo que ellos escuchaban acerca de los apóstoles, de los profetas, que en ese tiempo también todavía algunos estaban profetizando antes del canon. Entonces nos damos cuenta cómo la herramienta del testimonio personal nos ayuda a luchar contra el miedo y contra la duda, ¿no? Contra estas falsas ideas que tenemos que solamente personas con testimonios hiper mega sensacionales pueden compartir. No, todos podemos compartir nuestra historia de redención. Hay historias probablemente muy aburridas de redención, pero aún así esas historias de redención pueden ser escuchadas por otras personas. Por ejemplo, puedo pensar en un Timoteo, cómo era el testimonio de, de Timoteo, ¿no? Ah, pues sí, claro, mi mamá y mi abuelita me predicaron de Cristo y ahora soy pastor, ¿no? Entonces, habemos muchos Timoteos con testimonios muy aburridos. O sea, yo crecí en un hogar cristiano, mis papás compartían la fe. No tuve algún momento de rebeldía radical en mi vida como tal. Sí he tenido momentos de lucha, de caídas, ¿no? Pero no tengo un testimonio súper sensacional y así, pero tengo un testimonio y ese testimonio va a resonar para muchos. Ahora, si tú tienes un testimonio donde hay elementos quizá más fuertes y es igual, la misma gracia de Dios para salvarte a ti es la misma gracia de Dios para salvar a un Timoteo, para salvar a alguien con un testimonio así. Entonces, eso nos pone una perspectiva correcta de todos podemos compartir, podemos vencer ese miedo, hablar de nuestra historia. Ahora eso también alienta a otros cristianos a compartir el Evangelio. Cuando alguien escucha tu testimonio y eso conecta con su historia, dice, yo también puedo contar mi historia. Es como el ver a otro y hacer un eco en tu propia historia, eso también anima, ¿no? A que otros puedan contar. Y también nos ayuda para que en nuestras conversaciones podamos conectar con personas que tienen una metáfora del Evangelio muy parecida. Y eso es muy interesante porque no quiero decir que no puedas hablar de Cristo a todos, sí puedes hablar de Cristo a todos, pero va a haber personas para las cuales tu historia va a resonar más fuerte que hacia otros.
Entonces, creo que darnos cuenta de eso nos ayuda también a abrir conversación con otras personas. Eh, o sea, esa misma puerta de entrada puede ser la puerta de entrada para alguien más. Entonces, sí nos ayuda como a dirigir las conversaciones hacia el Evangelio. Entonces, bueno, son algunos motivos, puede haber más. Si tú piensas en otro más, puedes ponerlo en el chat si quieres, mientras avanzamos en la clase, pero estos son tres razones. Tú tienes una ahorita que estás pensando, yo puedo pensar en otra, adelante, ponla en el chat y ahorita la compartimos con todos. Vamos a avanzar. Y algunas ventajas del testimonio personal son estas. No tienes que pasar por cursos especializados. Nadie tiene que pasar por un curso donde te enseñen cuál es tu historia. O sea, tú la sabes. Tú sabes, tú eres la mejor persona que sabe cuál es su propia historia, entonces no tienes que pasar por un curso especializado para saber cuál es su historia. La tienes, es tu historia. El segundo, la gente se puede identificar con tu experiencia, claro, porque eres un ser humano y hay personas que van a identificarse sí o sí con tu historia. Pasamos por las mismas luchas, atravesamos y luchamos con los mismos pecados, estamos rotos de formas similares a otros, entonces la gente se puede identificar con tu experiencia, sí o sí, eso va a ser un hecho. Tercero, muestra el poder de Cristo en la vida real. Muestra el poder de Cristo en la vida real. Y esto es algo interesante y se conecta con el siguiente punto, que es como toda experiencia es irrefutable. Y para bien o para mal, en este tiempo, especialmente en este tiempo, alguien se levanta y dice, pues yo me siento un zorro, ¿no? Y pues voy a ser un zorro. Pues está bien, es un zorro. Entonces, toda experiencia es irrefutable. Creo que una de las cosas que el posmodernismo, lamentable, o puede ser también una ventaja a nuestro favor si sabemos cómo usarla, pues tu testimonio personal, tu historia es Cristo en la vida real y eso es irrefutable también, es irrefutable. Nadie te puede decir, y más que nunca ahora, pues es así, bueno, esta es tu historia, sí, esta es mi historia, pero es verdad, es real, o sea, te lo estoy contando yo, me pasó a mí, esto es lo que me pasó, es el poder de Cristo en mi vida. Entonces, ahora donde pues hay mucho más espacio acerca de cómo compartir experiencias, pues tu testimonio es una experiencia totalmente válida y puedes compartirla con esa autoridad también. Ahora, es una manera no intimidante de compartir el Evangelio. No es lo mismo que tú estés en la calle y quieras repartir folletos con desconocidos y te acerques y mira, aquí está este folleto, a que tú te sientes con alguien y en una plática le digas, mira, te quiero compartir cómo fue mi experiencia, cómo conocí a Dios, ¿no? A mí me pasó con uno de mis mejores amigos en Tampico. Él me dijo, yo quiero conocer a Dios como tú lo conoces. Entonces él mismo me pidió que le compartiera mi testimonio, o sea, y fue algo padre, ¿no? Entonces, no estamos con los ojos muy cerrados. O sea, pues es compartir, es compartir tu fe en un ambiente no intimidante. No estás forzando una conversación, no estás forzando a una persona a escucharte. Ocurre normalmente en una conversación cotidiana o en una conversación en donde alguien está abriéndose en su corazón, en su vida, es una buena oportunidad también para compartir tu historia. Entonces, bueno, aquí hay algunas ventajas de el testimonio personal como herramienta evangelística. Obviamente, todas las herramientas evangelísticas genuinas tienen sus ventajas. No quiere decir que el testimonio personal es la única herramienta evangelística, pero sí es una de las más importantes, más probadas a lo largo del tiempo. O sea, tenemos por ejemplo, hoy estaba justo buscando un gran libro para regalarle a un amigo. Se llama Confesiones de San Agustín. ¿Y qué es Confesiones de San Agustín? Es su testimonio. Él está escribiendo su testimonio personal y cómo fue cambiado, fue transformado por el mensaje del Evangelio. Y como él tenemos muchos libros que hablan del testimonio personal de alguien. Entonces,
A lo largo de la historia, el testimonio personal sigue siendo por mucho uno de los principales métodos evangelísticos. Vamos a avanzar. ¿Cómo preparar tu testimonio? Y hoy vamos a empezar con esto, así que por favor tengan un blog de notas, un papel, algo donde puedan escribir. Hay 4 partes básicas en este. Es una propuesta, obviamente hay muchas metodologías, pero creo que los elementos que vienen aquí son bastante sólidos, es muy bueno, te va a dar una buena estructura para contar tu historia. Em, y también te va a dar una, ¿cómo decirlo? Una transición lógica, una manera lógica de ordenar tu historia, que creo yo que al tener una historia todos nosotros, lo que nos falla muchas veces es como esta estructura, cómo darle forma, cómo darle como flujo a nuestras ideas, porque a veces es que las ideas brotan y estamos hablando de Cristo, estamos muy emocionados quizá contando nuestra historia y empezamos en un punto, regresamos y luego volvemos y a veces ni siquiera sabemos cómo aterrizar, ¿no? Entonces, creo que tenerlo de esta forma puede ayudarte muchísimo a darle estructura, a darle un flujo coherente, a que la persona al escuchar tu historia pues pueda unir los puntos también, le ayudas a entender cómo es esta historia. Y 4 partes básicas. La primera, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Y en la descripción vienen algunas ayudas para esta parte. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cuáles eran tus circunstancias? Ujú. ¿Cuáles eran tus relaciones antes de venir a Cristo? ¿Cuáles eran tus creencias? ¿Qué creías? Si profesabas una fe antes, ¿cuál era esa fe? ¿Cómo era esa fe? ¿Cuáles eran las emociones que experimentabas? Y eso tiene que ver con las metáforas del Evangelio, ojo, culpa, vergüenza, vulnerabilidad, abandono, o sea, describir esas emociones, cómo te sentías antes de Cristo. Propósitos, ¿cuál era tu meta antes de Cristo? ¿Cuál era la vida, la buena, cómo se veía la buena vida? ¿Cómo era tu conducta? No, pues yo me iba de parranda todos los fines de semana, yo no salía de mi cuarto, yo estaba encerrado, no hacía nada, yo era muy agresivo, yo era muy fiestero, no sé, todo lo que esté ahí en conducta también lo debemos de incluir. Estos son elementos que podemos nombrar. Ojo, no tienen que estar todos, pero creo que mientras más descriptivos seamos de esto, pues va a ayudar muchísimo a la persona a hacer un puente. Lo segundo, ¿cómo comenzó tu relación con Dios? ¿Cuál fue el proceso que Dios usó? ¿Fue una enfermedad? ¿Fue una crisis económica, existencial? ¿Fue la pérdida de alguien? ¿Fue un duelo? ¿Fue una relación rota? ¿Fue un divorcio? ¿Fue etcétera, etcétera? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo comenzó tu relación con Dios? No siempre hay una crisis como tal, pero a veces hay cosas que están pasando. ¿Cuáles son las personas que estaban ahí en ese proceso cuando empezó tu relación con Dios? ¿Cuáles fueron los lugares? Hablar de eso también es muy importante, como describir el cómo comenzó. De repente, no sé, pues alguien me invitó a una reunión de la iglesia o a un concierto no cristiano o a una actividad, no sé, de matrimonios. O sea, hay muchos puntos donde conoces a alguien, en donde por primera vez, esos por primera vez creo que son súper importantes. Segundo, ¿cómo fue tu vida desde entonces? ¿Cómo fue tu vida desde entonces? ¿Qué cambió? ¿Cómo fue la transformación? Así como vimos al hombre endemoniado, ¿no? Eh, Apartado, solo, sucio, o sea, todo eso. Y lo vemos después sentado a los pies de Cristo, vestido de ropas, o sea, vestido en su sano juicio. O sea, como describir ese antes, después, es importante. ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cuáles fueron tus luchas? Em, ¿Cuáles fueron tu nuevo propósito? Los desafíos, ¿qué te costó más trabajo de venir a Cristo? ¿Sabes? Es importante mostrar que la decisión o el proceso de venir a Cristo no es como algo simplemente
mental, no es como que, ya, yo no creía en Dios y después creí en Dios y ya. No, o sea, siempre implica un proceso eh, que se ve tanto distinto de persona a persona, pero siempre implica un proceso. Y por último, una invitación amable a tener una relación con Dios por medio de Cristo. Decirle a la otra persona, esta vida también puede ser tu vida, ¿no? Esto que yo experimenté, tú también lo puedes experimentar. Como extender esa invitación y decirle, tu vida se puede ver así también. O conozco muchas personas que también están en esto y se llama la iglesia y tú también puedes tener esta vida. Entonces, 4 partes sencillas. Entonces, tu vida antes de Cristo, cómo comenzó tu relación con Dios, tu vida desde entonces y una invitación a tener una relación también con Dios por medio de Cristo. Anoten las 4 partes. Ahorita como quiera podemos regresar. Quiero mostrarles esto que es muy importante. Recomendaciones. Recomendaciones. Yo sugiero que empieces escribiendo una frase para cada una de las partes, ¿ok? Empieza escribiendo una frase. O sea, no tengas así como que, es abrumador a veces como que escribirlo todo. Empieza con una frase. Y ya de esa frase vas expandiendo poquito a poco, ¿ok? Porque si empezamos a escribir un parrafote, cómo era tu vida después de Cristo, te va a quedar un parrafote y luego un parrafito y así, ¿no? Empieza con una frase. Eso creo que puede ser bastante, ¿cómo decirlo? No empiezas con una página en blanco, ya tienes una frase, una frase, una frase, una frase, una frase. Pero manténlo breve. O sea, el propósito es mantener breve tu testimonio personal. Segundo, esto lo que habíamos platicado, que Patti nos decía, ¿no? O sea, no glorifiques el pecado, o sea, que merece la gloria es Cristo. Y en tu testimonio personal igual. Sé partes muy dolorosas, muy difíciles en tu testimonio. eh, claro, las vas a contar, pero no hagas de eso el centro, no des muchos detalles, a veces en partes muy dolorosas, muy difíciles. No seas amarillista, o sea, no es la nota roja tu testimonio. Entonces, sé cuidadoso con cómo manejas esa parte. Tampoco escondas tu pecado, no quiero decir que no hables de él, pero sí a veces puede desatar mucho morbo en algunas personas y puede desviar el propósito de tu historia. Entonces, no seas amarillista, no te quedes demasiado en tu parte sin Cristo. O sea, si pasaste por mucho dolor, por mucho abuso, eh, por muchos temas muy duros, trata de englobar toda esa experiencia de una forma comprensible para otra persona, donde tampoco pues generes como que ¿y qué pasó? Y luego ¿y cómo? No, y ya casi que ahí te quedas, no, o sea, trata de ser muy cuidadoso de esa parte. Segundo, no hables como si fueras un producto terminado. Esto es muy importante. Lo que notamos en el testimonio de Pablo, o sea, todavía Dios sigue haciendo algo en mi vida, todavía estoy en proceso, todavía Dios sigo dependiendo de la gracia de Dios, sigo cometiendo errores, sigo siendo pecador, pero ahora estoy en Cristo, estoy en un proceso, ¿no? Entonces, esto es muy importante, nunca hables de ti como un producto terminado, siempre como alguien que es capaz de seguir cambiando a través de la gracia de Dios, estás en un proceso. Y por último, esto creo que puede ser la gran debilidad de muchas veces cuando hablamos de nuestro testimonio. Damos por hecho que la otra persona entiende y sabe qué es el Evangelio. O sea, porque decimos, Dios me cambió. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué creíste? ¿Cómo creíste en Dios? Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia. No está aquí Ale hoy, pero Ale está muy familiarizada con entornos de conversión entre musulmanes. Y ponte a pensar, si tu testimonio personal lo podría contar un musulmán y no hubiera problema, así de que, pues yo antes una mala persona, creí en Dios y ahora soy una buena persona. Yo estaba solo, creí en Dios y ahora ya no me siento solo. O sea, no sé si me doy a entender con esto. Debes de explicar cómo Cristo ha hecho la diferencia en tu vida, cómo tu fe en Cristo es el cambio real en tu vida. Si tú omites esto, pues tu testimonio personal va a tender a centrarse en ti mismo y vas a hablar de ti como el héroe de la historia y vas a usar a Cristo y a Dios simplemente como un amuleto, como algo como un accesorio, pero tú vas a ser el centro. Esto es lo que hace la gran diferencia
de un testimonio personal que apunta a Cristo a uno que apunta a nosotros. Ojo que eso puede pasar. Entonces, este cuarto punto, por favor, márquenlo muy bien, cuestionenlo muy bien cuando escriban su testimonio. ¿Quién es el héroe de esta historia? Si todavía sigue respondiendo, pues a lo mejor no me gusta admitirlo, pero yo, pues trabaja en eso, o sea, date cuenta cómo Cristo es quien marca la diferencia en tu vida. Y bueno, pues también, si no eres capaz de verlo, pues probablemente necesitas venir a Cristo realmente, pero espero que no es el caso de nadie acá, pero puede ser también. O sea, eh, vamos, esas son las 4 recomendaciones. Entonces, ¿qué les parece si... Ay, caray, ya me adelanté mucho. Si hacemos un pequeño borrador, lo que nos dé ahorita el tiempo, quedan 15 minutos, tampoco espero que lo terminen, pero que empecemos dediquemos 10 minutos a empezar a escribir, 10 minutos a empezar a escribir esto. Entonces quiero darles la oportunidad de que empecemos, regresamos a las 9:25, ¿sale? Y platicamos un poquito cómo va el proceso, qué pudieron completar, como quiera, se lo van a llevar de tarea, pero quisiera que empezáramos ahorita. 10 minutos y volvemos. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan algo más de las diapositivas? Se las puedo pasar de una vez para que las tengan, si eso les sirve. ¿Les sirve que se las pase? ¿Sí? Sí, está bien. Yo les tomo foto, pero como quiera, Ok. está bien. Se los voy a mandar. Se los voy a mandar ahorita al chat de enviados. Slides. Solo vamos a hacer las frases, ¿verdad? Sí, solo con que logren completar una frase de cada uno, está bien. O sea, si no pueden completarlas todas, no pasa nada. Entonces, pero con que demos el primer paso hoy, creo que con eso va a estar súper bien. Acabo de compartir pantalla de nuevo. Regresamos 9:25, ¿sale? Hola, hola, ¿cómo van? Queda un minutito, pero... Ah, no, ya son 9:25. Perfecto. Déjame detener compartir pantalla. ¿Cómo les fue? ¿Quién puede avanzar un poquito Bien, en el ejercicio? ¿Quieres compartir, Cristi? pues no sé si es lo que espera. Dale, no, está bien. Es el ensayo, así que no te Bueno, preocupes. se dice que es mi testimonio, ¿sí? Sí, Y de acuerdo a los puntos que vimos, o sea, yo estaba con los puntos y avanzando en lo que escribía. muy bien. Dice, tenía creencias católicas por mi familia. Ujú. Había un templo cerca de mi casa y hacían campañas y asistía a los cultos. Los coros o las alabanzas me encantaban y me siguen emocionando cantarle al Creador con todo el corazón. Pero aún era soltera. Me casé por lo católico y se presentan los desafíos o luchas. Todo eso lo va Mm, pidiendo ahí en los pasos, ¿verdad? mm, Mi esposo con vicios, drogas y mis amigas cristianas, vecinas, me visitaban, oraban por nosotros, nos invitaban a las prédicas los domingos mm, y ahí mi corazón ya se refugiaba en el amor de Dios, pero aún no entendía que la fe, el ayuno, la oración, congregarse, leer la palabra, todo eso me iba ayudando. Hasta ahí llegué. Está perfecto. Está perfecto, Cristina. Sí, o sea, como que me Este, fui, dije, pues si esto es Padre, lo que es el testimonio, por ahí va hablando exacto. Dios. Ahí está, perfecto. No es muy bien. ¿Sabes qué agregaría yo ahí? Es Sí. como tú te sentías, o sea, creo que estás llegando muy bien a tus circunstancias. Ahora hay que empujar Dijo tantito a usted, cómo no te la quiero sentías. hacer, no debe ser amarillista. O sea, yo dije, ¿cómo era? ¿Cómo era? O sea, fueron muchas Órale. luchas y desafíos muy crueles, pero pues Mm, la pinto bonita porque al final de cuentas ya Dios desde allá me estaba protegiendo, ya estaba claro, conmigo, ya muy iba bien. y yo no lo sabía.
No Qué sabía que bueno. estaba ya ahí Dios Perspectiva, apoyándome. perspectiva. Buenísimo, Cristina, gracias. Creo que es un muy buen comienzo, muy buen comienzo. Seguramente muchas personas que escuchen tu historia van a decir, esto es lo que yo estoy pasando también y seguramente va a ser de bendición. Ahora hay que completar lo que sigue y Sí, acuérdate con los puntos que siguen. exacto, y acuérdate muy bien también de las recomendaciones, ¿verdad? Sí, sí. Vas a entrar ya al punto de hablar de tu conversión en sí, de cómo viniste a Cristo, cómo tu fe en Cristo hizo la diferencia, pero vas súper bien. Gracias, Cristina. ¿Alguien más quiere compartir? Yo ¿Pudieron avanzar? Adelante, sí. no avancé mucho, pero bueno, Está bien, está bien. mi vida antes de conocer a Cristo, pues bueno, Sí. aunque crecí en una pues iglesia católica casi toda mi vida, Mm, estuve metida en la iglesia desde muy chiquita, pero nunca tuve una comunión con Cristo. Porque no leíamos, porque no nos instruyen a leer la palabra de Dios y pues siempre creí que la comunión era el tomar la hostia. Me dejaba llevar mucho por mis emociones, mi propósito siempre era mi trabajo y aunque me invitaban a recibir a Cristo no lo aceptaba. Siempre un compañero de trabajo siempre como que detrás de mí queriéndome compartir de la palabra y yo siempre le decía que pues que no tenía tiempo, mm, que no, pues tenía mucho trabajo y que no tenía el tiempo para escucharlo. Y casi todos los días me decía, calma, pero es que Dios tiene una palabra para ti y pues no lo quise recibir. Y bueno, pues porque pues supuestamente mi religión era la correcta, por eso no quiero escuchar otra. ok. ¿Cómo comenzó mi relación con Dios? Pues pasé una situación difícil, y en medio de esa situación difícil, que fue el secuestro de mi esposo, busqué desesperadamente a ese Jesús del que siempre me hablaron, ¿verdad? Del que siempre quisieron hablarme, yo no lo quise escuchar. Y bueno, pues en el momento de la angustia lo busqué, le clamé un año antes, Dios es bien bueno, Dios, un año antes me nos preparó, ¿verdad? Y bueno, pues pude clamarle a Dios y pude ver su gloria. Mi vida desde entonces, bueno, pues cambiaron mis propósitos, obviamente. Ya pues mi Mm, propósito y mi meta es Jesús. Busco a Jesús todos los días. Hoy sé que lo necesito. Hoy sé que sin Él no soy nada. Y mm, pues hoy sirvo, ¿no? Y ahora me convierto en esa persona de hablar de Él, que yo quiero que otras personas, así como la persona que se dio el tiempo de compartirme a mí, pues también, así como ella, yo, ahora sí ya sé, yo la entiendo, entiendo y comprendo a la persona que me compartió. Hasta ahí me quedé. ok. Va muy bien. Creo que tienes como el borrador muy en claro. O sea, creo que ya tienes, como lo que yo les dije, una frase, fácilmente ya tienes una frase de cada parte de tu testimonio, donde yo te recomendaría mucho todavía ahondar, que creo que hay mucha oportunidad ahí, es dejar bien claro cómo Cristo hace la diferencia. O sea, creo que esa parte la pasaste un poquito rápida, como que describiste muy bien el punto de dolor, cómo fue la experiencia de este secuestro, pero ahora, ¿qué fue lo que encontraste en Cristo? ¿De qué forma lo que Cristo hizo por ti a dar su vida hizo la diferencia? O sea, de qué forma poner tu fe en Jesús hizo diferente atravesar esa experiencia? ¿Qué encontraste en Cristo que hizo que todo fuera diferente? ¿Cómo su muerte en tu lugar? O sea, que esos elementos yo sé que tú los tienes muy claros y los crees, pero ¿de qué forma lo puedes poner ahí de forma clara para que alguien que lo escuche pueda decir, ah, Cristo es el que hizo la diferencia en la vida de Alma? Entonces ahí creo que hay mucho potencial para poderlo, pero como quieras un borrador, en la siguiente semana van a tener tiempo para trabajarlo, pero está súper bien, Alma. Gracias, gracias Ok, por compartirlo. sí. Pati, no sé si Pati está... ¿Me Ahí escuchan? está. Sí, Ya. ya, ya, Es que no, ya.
No sé por qué no podía quitar el audio. No, no te preocupes. Ok, yo no lo tengo tan largo como todas, solamente hice unas frases para después poder ir rellenando de cada frase. Muy Entonces bien. solamente tengo el inicio, puse, mi vida antes de conocer a Cristo era bastante ordinaria y sin sentido. Era lo mismo todos los días, ir a la universidad, hacer mis tareas, comer, dormir y al día siguiente otra vez lo mismo. Después tengo la siguiente frase que la mamá del que era mi novio fue la que me invitó a la iglesia. Entonces Ok. fui por compromiso. Literalmente fui por Mm. compromiso. Y después de estar yendo durante un tiempo los domingos y estar escuchando las prédicas, no supe realmente cómo sucedió, pero de pronto me encontré en un punto donde había en mí una necesidad que Dios puso de comenzar a leer la Biblia y de comenzar a conocerlo. Y ahí me quedé. Está súper bien. Vas empezando prácticamente, pero Sí, está muy bien. Como se dieron cuenta, sí, como que ver los 4 puntos sí parece a veces como desafiante, pero ya cuando empiezas a escribir, como que tu mente va como que uniendo todo, ¿no? Entonces es algo padre. Pues muy bien. La siguiente semana, pues la expectativa es que ya podamos tenerlo terminado, ¿ok? Por favor, mándenlo antes del miércoles. Sí, por favor, antes del miércoles para que me dé tiempo de leerlo y mándenlo el martes de preferencia. Si lo mandan el miércoles no es el gran pecado, no se preocupen, pero sí mándenlo antes de la clase al menos. Pero si lo mandan el martes, me dan tiempo de darles como un feedback, como retroalimentación de lo que veo. Y nos vemos el siguiente miércoles para tener una ronda de compartir nuestras historias y nosotros mismos darle retroalimentación a los demás, ¿sale? Con las recomendaciones que tenemos. Así que estudien las recomendaciones muy bien, pregúntenselas a su mismo testimonio, o sea, pregúntense las recomendaciones, háganlo en forma de preguntas. Ahí estaría muy fácil hacerlo. No espero que hagan un ensayo, ¿verdad? Esperamos que sea breve, que tenga los puntos que están ahí. Entonces nos vemos la siguiente semana. Qué bueno que pudimos tener ese tiempo y Pastor, sí, disculpe, antes de que termine pues todo la clase, si usted me permite, tengo un anuncio para mis ok, compañeros. sí, está bien. ¿De una vez? Sí, ¿O sí, ya sí? terminamos, sí. Ok, bueno, pues nuevamente, hola y buenas noches. Como instituto tenemos un servicio el día sábado 25 de abril, es una invitación para el servicio, es en el comedor y casa hogar de la colonia Los Mangos en Altamira. ¿Verdad? La idea es festejar el Día del Niño a los pequeños, llevarles la palabra, alimentos y pues el fin de todo esto es que le llevemos un tiempo especial a estos pequeños, ¿verdad? Llevándoles también, aparte de la palabra, pues compartirles alimento.